Hola, soy Luis Nava. Hola, yo soy Juan Valentín. El día de hoy traemos el tema de clasificación de puntos ciegos de atractor de la reducción genética de la polarización de macrófagos en el contexto de leucemia linfocítica crónica usando algoritmos de inteligencia artificial. A continuación tenemos el contenido, en el cual hablaremos un poco de la motivación, el objetivo, un poco de la reducción genética, sus modelos, algoritmos de machine learning, la metodología y los resultados. Nuestra motivación es que en el estudio de las redes de regulación genética, una de las partes importantes es la interpretabilidad de los estados estables, transitorios y cíclicos del sistema. Este análisis usualmente es hecho por un especialista con base en el conocimiento teórico y experimental. Sin embargo, esta tarea puede ser exhaustiva conforme aumenta el número de estados. Por ello, nosotros proponemos una solución basada en algoritmos de inteligencia artificial para acelerar este proceso de clasificación y o clusterización de los estados correspondientes a la red de regulación genética en el contexto de la leucemia linfocítica crónica, ya que esta enfermedad, aunque solo representa el 9% de los casos de leucemia en México, es una enfermedad cuya incidencia va en aumento en nuestro país. Es por ello como principal objetivo tenemos la clasificación y la agrupación de los puntos fijos de resultados de la red de evolución genética de la polarización de macrófagos en el contexto de leucemia linfocítica crónica para correlacionar los fenotipos celulares con sus perfiles de distribución genética usando algoritmos de inteligencia artificial. El decidir si un gen se va a expresar o no depende de varias cosas, entre ellos mecanismos físicos o químicos, cambios en el DNA, el acoplamiento de proteínas al DNA, la modulación de los RNA mensajeros y así como la presencia de señales tanto intracelulares o extracelulares. Entonces, una red de regulación genética es el conjunto de todos estos mecanismos entre diversos genes. Para poder crear una red de regulación genética, primero partimos de datos experimentales, donde podemos ver si un gen está activo o inactivo o cuánto está expresado ese gen con respecto a su ambiente. Entonces, una vez que tenemos estos datos, podemos crear una arquitectura de la red a través de modelar las interacciones a través de funciones booleanas. Y una vez que tenemos todas esas funciones booleanas, nosotros podemos recuperar estos estados del sistema que corresponden a fenotipos celulares. Y bien, como hemos estado hablando de los macrófagos, ¿qué es un macrófago? Tenemos que un macrófago es una célula que su función es, una de sus funciones es fagocitar. En este proyecto nos enfocaremos en macrófagos tales como M1 y M2, en donde M2 tiene una función promotora de tumores. En la siguiente imagen podemos ver como un microambiente tumoral en donde en la parte de las células rosas son las células cancerosas, mientras a los lados tenemos a los macrófagos. Estos macrófagos que están a los lados se les conoce como Node-like cells o, en español, células como enfermeras, en los cuales se les conoce también como macrófagos asociados a tumores. Entonces, la red que nos interesa estudiar a nosotros es esta red propuesta por Marco Malvina en 2020, la cual cuenta con 40 nodos, de los cuales 10 son señales extracelulares, 9 son receptores de membrana y los nodos restantes corresponden a factores de transcripción o citocinas. Entonces, esta red nosotros la llamamos MPCLL para que la vean durante la diapositiva. Y explicando un poco acerca de los algoritmos que utilizaremos, sabemos Machine Learning, en el cual, como su nombre dice, es el aprendizaje de máquina que como principal objetivo es el que nosotros le damos datos y lo introducimos para entrenarlos en una computadora, una máquina, para que posteriormente al introducir nuevos datos, esta ya sepa a dónde clasificarlos, a dónde ponerlos. Tenemos dos tipos de supervisado y no supervisado. En el supervisado ya tenemos los datos etiquetados, por lo que la computadora ya va a clasificarlos de acuerdo a ciertas características, mientras que en el no supervisado los datos no están etiquetados, por lo que, como vemos en la imagen, puede haber una opción que los clasifica por su color o por su forma. Entonces, nuestra metodología primero fue implementar esta red de regulación genética en un archivo de texto para poder utilizar una herramienta que nos permita recuperar los puntos atractores. Y una vez que los hemos recuperado, vamos a tratar de clasificarlos, donde clasificar se refiere a aprendizaje supervisado y posteriormente a clusterizarlos, donde clusterizar es un
término que se ocupa en aprendizaje no supervisado. Y por último, vamos a discutir un poco biológicamente qué significan estos resultados. Entonces, lo primero que hicimos fue recuperar todos estos puntos fijos atractores, que son estados estables del sistema, si se queda mientras no se ha alterado. Entonces, nosotros recuperamos 214 puntos atractores, los cuales vemos sus perfiles de expresión, que un perfil de expresión es el estado activo o inactivo de todos los genes que nos interesan. En este caso, solo contamos los genes intracelulares porque son los que determinan el genotipo de la célula como tal. Y podemos ver, por ejemplo, en la primera columna, que el primer atractor tiene todos los genes desactivados. Entonces, una vez que tenemos los atractores, lo que hicimos fue clasificarlos dentro de 4 grupos. Macrófagos M1, macrófagos M2, macrófagos Nurse-like cell y macrófagos M0, que son macrófagos que no corresponden a ninguna de las otras 3 categorías. Entonces, aquí podemos ver el perfil de expresión promedio de cada uno de estos fenotipos que nosotros clasificamos. Después, al hacer la validación de nuestro entrenamiento de lenguaje supervisado, tenemos los siguientes matrices de confusión, la cual nos dice qué tanto acertó nuestro modelo. En el lado izquierdo tenemos por el método de máquinas de vector de soporte, en donde podemos ver que nuestro modelo fue muy bueno al acertar, mientras que en el modelo de KNN o vecinos cercanos, en el lado derecho, falló 2 al clasificar North License, con las de enfermera, con M0. Después, de nuevo hicimos la extracción genética con los clusters, la expresión promedio, en donde podemos ver que, a diferencia del primer modelo, aquí no sabemos muy bien a qué macrófago se refiere, en donde tenemos aquí por eso cluster 1, cluster 2, cluster 3 y cluster 4. Entonces, dada esta disyuntiva de no poder saber a qué clúster pertenece cada fenotipo, lo que hicimos fue correlacionar los clústeres con cada uno de los fenotipos a través de calcular el coeficiente de correlación de Pearson, lo cual se muestra en estas gráficas. Entonces, si nos fijamos en la gráfica del lado izquierdo, podemos ver que en la fila de Nurse-like cell, el valor más alto está asociado al clúster 1. Esto nos quiere decir que el clúster 1 estaría asociado al Nurse-like cell, mientras por lo tanto, en la fila del macrófago M2, podemos ver que está mejor correspondido con el clúster 4. Entonces aquí podemos ver los 3 métodos de clusterización que ocupamos y sus respectivos coeficientes de correlación. Y por último, como estos resultados lo tuvimos de acuerdo a, como dijo mi compañero, quitar los nodos de entrada, los cuales son las señales extracelulares. Estas señales extracelulares, al parecer, no influyen mucho en la red, pero habría que ver cómo afectaría estos resultados con lo que se ve biológicamente. Entonces nuestras conclusiones es que primero, la clasificación a través de algoritmos de aprendizaje supervisado nos da como resultado los fenotipos que esperábamos. Por lo tanto, podemos decir que la clasificación es muy acertada. Nuestra segunda conclusión es que los resultados obtenidos de esta red de regulación genética, del estudio de esta red de regulación genética de Markov-Malvina, son reproducibles. Y por último, hay una ligera discrepancia entre los perfiles de expresión promedio de los atractores M0, de los que nosotros obtuvimos y los que mencionan en el estudio, ya que en el estudio se menciona que se remueven algunos atractores no biológicos, es decir, estados que no corresponden o que no son posibles. Entonces, proponemos como perspectiva estudiar estos estados no biológicos para entender mejor el concepto y poder removerlos del análisis. También tenemos que los algoritmos supervisados parecen tener mejor exactitud que los modelos no supervisados. Sin embargo, en los modelos no supervisados encontramos al menos 3 fenotipos. Por último, también proponemos que integrar las señales extracelulares que mencionamos para analizar mejor el comportamiento dinámico de esta red de regulación relacionada con sus puntos fijos de atractores. Y por último, nos gustaría agradecer al doctor José Eduardo Chávez Velos por todo su apoyo, compañía y amistad durante la realización de este proyecto, y así como su revisión, y en general durante toda nuestra carrera, ya que nos ha apoyado siempre. Aquí están nuestras referencias. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.